Eh, He preparado este texto en el cual creo que sería más propio de un historiador que de alguien que se dedica a la literatura, pero en fin, nos meteremos en esos vericuetos. En primer lugar, no hay que olvidar que la cultura gastronómica y la comida en concreto no tienen que ver solo con un hecho nutricional y una necesidad biológica. También son un referente cultural y un acervo de informaciones muy variadas sobre una colectividad, sus valores, su ideología en un momento determinado. Pues a través de la alimentación se manifiestan desigualdades sociales, distinciones de edad y de sexo, dedicación laboral, distinciones de tipo regional, y la alimentación presenta además formas específicas a través de las que se manifiestan identidades culturales, aspiraciones y tabúes religiosos. De ahí que la referencia de la comida en un texto o la misma selección de la comida en un acto político o en un acto social sean significativos en varios sentidos ideológicos, sociales, estéticos, y no solamente la referencia a un producto para calmar el hambre. Por otra parte, en general, el comportamiento gastronómico de los integrantes de una colectividad es un resultado más bien grupal y comunitario ante la comida. En la forma en que se configura una comunidad, incluso una comunidad muy amplia como es un país. Y en esta cultura gastronómica intervienen incluso prejuicios de todo tipo. Por un lado tenemos prejuicios religiosos, por otro lado tenemos prejuicios sociales y prejuicios ideológicos. Esto es, a la comida se le da una interpretación de acuerdo a preconceptos, ¿sí? Así, las obras de arte, cuando retoman un tema de comida, tipo bodegones, naturalezas muertas, o cuando en una obra literaria tenemos menciones a la comida, esas referencias van a reflejar, sí, usos y costumbres culinarias, pero también valoraciones de la comida, interpretaciones de lo que es. Sabemos que cambiando los tiempos se cambia lo que se come, se valora de una manera o de otra. No nos olvidemos, por ejemplo, a principios del siglo XX, hablar de sopa de tortuga era algo muy común y muy elegante. Hoy en día, hablar de sopa de tortuga poco más o menos te ubica en asesino de especies, ¿sí? Y la tortuga ha sido lo mismo, sea rica o no. O inclusive tenemos menciones un tanto extrañas. Por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas hay un personaje que es la falsa tortuga. Para saber lo que es una falsa tortuga, hay que navegar muy profundo, porque la tortuga que se comía en sopa en Inglaterra era cara. Entonces, había lugares baratos que falsificaban la sopa de tortuga con cabeza de ternera. Entonces, la falsa tortuga es una ternera y eso lo recoge Lewis Carroll. Desafortunadamente, creo que los lectores modernos no se enteran de eso. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una comida política o una comida convocada para algo, estamos estableciendo una distancia con respecto a la cotidianidad. O sea, nadie espera que en Navidad le den de comer lo mismo que come todos los días, ¿sí? Y cuando se hace un evento conmemorativo, se espera que tenga una comida
especial. ¿Esto qué quiere decir? Que la comida se convierte en un signo y que semióticamente lo interpretamos porque cumple cualquier proceso de semiosis. Dicho en palabras pobres, la semiosis es cuando algo significa algo para alguien. Y entonces la comida se vuelve significativa para el resto de la colectividad. Entonces, en este texto trataré de mostrar un poco estas comidas representativas a lo largo de poco más o menos 150 años y cómo podemos interpretarlas y valorarlas. Me gustaría recordar que la cotidianidad es lo que da seguridad a una colectividad en lo que serían sus comportamientos habituales. En la cotidianidad es algo que podríamos simplificar diciendo siempre se ha hecho así, siempre se ha comido así. Un ejemplo de cotidianidad, y eso es cuestión familiar, yo le he tenido que aclarar a mi egregia italiana que de repente me dice, hay tamales, vamos a comer tamales. Y el chilango le dice, los tamales son para desayunar o para cenar, no para comer. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad a los que estamos habituados a ellos. ¿Que se podrían comer a las 2 de la tarde? Claro que sí, pero lo que nos da seguridad es este sentido de cotidianidad. Ahora, cuando se rompe la cotidianidad, se rompe el lugar, el espacio. Esto es, una comida conmemorativa organizada por una personalidad distinguida de la colectividad sucede en unos lugares marcados. Y esto nos va acumulando lo que es el signo. Conmemoración, ruptura de la cotidianidad, lugar especial. Y en ese sentido, los sociólogos proponen que así como los individuos construyen el mundo, la sociedad, el mundo colectivo, construye el mundo de los individuos. O sea, lo que se hace al margen de la colectividad incide en aquello que es individual y cotidiano. Y un poco abundando con eso, me gustaría recordar a Luis González, que desde la perspectiva de sus investigaciones sobre historia local o microhistoria, plantea que la historia de una partícula social ilustra la historia de toda una nación, aporta experiencias humanas ejemplares para cualquier hombre. O sea, el elemento más marginal de una sociedad, como puede ser el campesino, tiene algo que enseñar. Así, un hecho puntual, aparentemente mínimo y cotidiano, como un banquete o una comida de celebración, puede iluminar toda una ideología e incluso una política de gobierno. Por otro lado, hay que recordar que la alimentación deja de ser un hecho biológico y se convierte en un hecho social, incluso económico. O sea, si el tomate verde sube de precio porque la colectividad lo va a consumir aunque no sea temporada. O sea, si tiene que ser salsa verde, no importa que suba el precio, aunque se podría hacer en salsa roja, eso no importaría. La alimentación entonces deja de ser un nexo de relación entre el hombre y la naturaleza y se convierte en un nexo entre el hombre y su sociedad. Entonces, con estos elementos teóricos, cotidianidad, espacio, tiempo, signo, proceso de semiosis, semiótica cultural y microhistoria, trataremos de entender una serie de comidas a lo largo de 100 años que básicamente han tenido lugar en 3 sitios: Palacio Nacional, Los Pinos y el Castillo de Chapultepec, o lugares públicos
que fueron especiales en un momento dado por lo que sucedió en ese momento. Vamos a empezar este recorrido el 9 de julio de 1865. Es una comida a la que invitó el emperador Maximiliano de Habsburgo en el castillo de Chapultepec. Esta comida fue preparada por sus cocineros Bolloré, Hot, Massebeuf, Incontrera y Mann. Y veamos cómo era aquella comida. Que lo primero que nos va a hablar es una distancia total de lo que implicaba el mundo nacional. Si era una distancia gastronómica, creo que también implicaba una distancia social. Iniciaba con sopa de quenelle, que es una preparación típica de Lyon, en Francia, en la cual se hacen unos rollos de trigo, de sémola, y que se les agrega mantequilla de pescado, pechuga de ave, filete de lenguado a la holandesa, cartuja de codornices a la bragarión, que podemos pensar que es a la portuguesa, costillas de cordero con espárragos, timbal a la moderna, mollejas de ave a la perigó, pastel de codorniz a la Bellevue, espárragos en salsa y alcachofas a la portuguesa, pavos trufados, filete a la inglesa, ensalada budín de Berlín y pasteles de perones, de vainilla y chocolate. O sea, el referente nacional básicamente lo encontramos en el postre. Lo demás parece una reunión de las naciones, pero todo está distanciado del contexto local. Lo más mexicano que menciona esta comida de Maximiliano es este pastel de perón con crema de vainilla y chocolate. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si ubicamos esta comida como un signo, tiene una interpretación sobre una actitud, y sabemos que Maximiliano expresó su deseo de integrarse a este país que lo había elegido, pero la realidad era otra. En realidad, comparemos esto con algo que sucede el 16 de julio de 1872, en el cual el presidente Benito Juárez deja por escrito lo que pide para comer en Palacio Nacional entre la 1 y las 2 de la tarde. El menú que pide Benito Juárez pocos días antes de morir es sopa de tallarines, huevos fritos con arroz, salsa picante de chiltepiquín, bistec y frijoles, fruta y café, media copa de Jerez, vino de Burdeos y pulque. O sea, por un lado, yo lo que diría, de morigerado nada. O sea, ya su menú está implicándonos 3 licores. No le garantizo la combinación de pulque y vino de Burdeos, pero hay que notar, no dice vino, especifica que quiere vino de Jerez, Burdeos y pulque. Luego para cenar pedirá media copa de rompope. Pero entonces, indudablemente esta comida está marcada por la cotidianidad nacional. La salsa picante, los frijoles, pero también es claro que aunque el lugar es un lugar ceremonial, en este momento está funcionando como una residencia privada y es una comida de la cotidianidad. Ahora, si seguimos un poco, veremos cómo este elemento cotidiano es más estable. En 1896, la prensa dice que una cena de Nochebuena típica de una familia de la Ciudad de México incluiría romeritos con revoltijo, bacalao a la vizcaína, guajolote relleno,
buñuelos y capirotada y ponche. Sí, dije 1896 y no 1996. El menú seguiría siendo el mismo para una cena de Nochebuena. Ahora, hay que notar cómo la cotidianidad se apropia de las cosas. En México, decir a la vizcaína, pues es remitirse más bien a Veracruz que remitirse al País Vasco. O sea, esta receta se ha apropiado el ente nacional completamente. Ahora, otro nivel de cotidianidad lo tendríamos en aquella comida que se consume en restaurante. A partir de 1850, en la Ciudad de México, proliferaron los llamados tíbolis. O sea, estos jardines con kioscos, aire libre, donde se preparaban comidas selectas y se trataba de dar un ámbito de refinamiento. De ahí que estuviera el Tívoli del Liceo, fundado en 1870, el Petit Versalles, el Tívoli del Ferrocarril o el Tívoli de San Cosme, creado en 1872. Ahora, ¿qué se comía en nuestros tívolis? Aquí tenemos una novela, Pacotillas, de don Porfirio Parra, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1896, que nos cuenta la comida del general López, protagonista de la novela a finales del siglo XIX, una comida política. Y hay entonces aperitivos, vinos de Jerez, de Madeira y coñac. El coñac de aperitivo suena un poco extraño. Sopa cremosa de mariscos, filete de res envuelto en jamón y queso, bolovanes, pescado en vino blanco, los vinos Chateau Margaux, Medoc, Burdeos, filete de res, pavo, rosbif, ponche romano, que es un mundo de combinaciones de bebidas mezcladas, jaletinas de fresas, helados, fruta y vinos de postre. Obviamente todos estos platos dichos en francés. ¿Por qué? Porque este elemento marca la misma carne. Si se llama roast beef, ya es más fina que decir filete. Y no es lo mismo que hablemos de mignon en surprise que cualquier otro plato. Ahora, si esta es la cotidianidad refinada, la cotidianidad elegante, la cotidianidad de restaurante, pero hay otro que sería cuando se vuelve cotidiano por la visita oficial. Y aquí tenemos una comida muy particular que fue la visita del general Porfirio Díaz a la hacienda de Chunchumil en Yucatán el 7 de febrero de 1906, cuando Porfirio Díaz va a Yucatán. En la hacienda fundada por Pedro Peón Lara, pocos años antes, se le ofrece la siguiente comida, menú rigurosamente en francés. Entremeses con vino de Jerez, ostras frescas de Chunchumil. Chunchumil está a 60 kilómetros de Mérida y seguro que no hay ostras ahí, pero era una manera de volverlo cotidiano. Luego, bolovanes de huevos revueltos. Eso es una cotidianidad muy particular. Langosta a la americana. Piensen ustedes que la langosta a la americana en 1906 era el último grito de la moda de París. ¿Sí? Era el plato recién inventado. Luego estaba pavos a la yucateca, o sea, pavos asados en recado rojo con achiote. Ponche presidente, consomé, tortugas en ragú en su concha, una bechamel
de becada, ensalada rusa, otra novedad parisina, albaricoques al madeira y helado Jane Hadding. Hoy en día nadie se acuerda de quién es Jane Hadding, que era una cantante de opereta francesa de los años. Y se le dedica este postre. Ahora, ustedes imagínense la hacienda yucateca a 80 kilómetros de Mérida con un menú de este tipo. No hay un buen cristiano que logre comer todo esto, ¿sí? Pero entonces la comida tiene un hecho de homenaje al huésped. O sea, en la hacienda casi querían hacerle sentir a don Porfirio que París estaba a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y que podía comer de la misma manera. Les digo que los vinos fueron Jerez, vino del Rin, vino de Burdeos, vinos de Borgoña, champán y licores. Ahora, esto nos da una perspectiva de lo que es la comida oficial y con un valor ideológico. Entonces, ¿cómo celebra don Porfirio el centenario de la independencia? Con una cena baile el 23 de septiembre de 1910, organizado desde luego por Sylvain Domont, que era el encargado, en un menú en francés, en el cual hay perlas de melón helado al clicó rosado, sopa Christophe Colomb, salmón del Rin a la parrilla de Sarmal. Yo lo único que puedo decir es que garantizo que ese salmón no era fresco, si era del Rin. O sea, ¿cómo llegó? ¿Quién sabe? Pularda escarlata, o sea, pollito de leche marinado en una salsa de frambuesa. Helado dama blanca, de helado de vainilla, crema batida y chocolate y champaña. 1,300 personas, ¿sí? Fue el gran evento, la gran fiesta del centenario. Pero claro, había vientos que llegaban. Después de esta cena, yo recordaría otro menú servido en el Toltec Club de El Paso. Hoy en día el Toltec Club es un edificio histórico del Paso, acababa de ser creado en 1910 y el 31 de mayo de 1911 los maderistas celebran ahí la comida por la victoria en la primera batalla de Ciudad Juárez, donde las tropas antirregresionistas habían tomado la ciudad. Desaparece el menú en francés y tenemos canapé a la rusa, apio y aceitunas, consomé en taza, lenguado, calabazas y papa juliana, panecillos a la madero. O sea, el signo es importante. Tenderloin de filete con champiñones, helados Hernández, uno de los cocineros del Toltec Club, queso camembert, café negro y otro detalle que nos habla de los vientos revolucionarios, vinos alemanes y champán. Desaparecen los vinos franceses. Y esto es en un lugar que siempre llama la atención, como el edificio histórico de El Paso se llama Toltec Club, que fue el lugar donde recibieron a Theodore Roosevelt cuando en 1911 visita El Paso. Entonces se inicia la revolución, don Porfirio se va a Francia, Madero fue presidente, traicionado y asesinado, y Victoriano Huerta se aposentó en Palacio Nacional y fue presidente no electo, y como tal ofrece una cena en honor en Palacio Nacional. Y nuevamente tenemos el menú en francés, a poco más de un mes de haberse atribuido la presidencia del país. Y entonces nos da un menú realmente sólido.
con sopa Saint Germain, una sopa de chícharos, huevos cocidos con puntas de espárragos, filete de dorado, tournedo a la rossini. Como ven, México estaba al último grito de la moda gastronómica. Pollo salteado, apio al jugo, codornices asadas sobre canapés, ensalada de corazones de lechuga, palitos de queso parmesano, frutas frescas al quiche y merengues helados a la avellana. ¿Qué es lo que tenemos que notar? Que en realidad este menú, por lo que sabemos, le tenía sin cuidado a Victoriano Huerta, porque a él lo que le gustaba era el coñac, del cual consumía a lo largo de toda la comida. Otro menú de esta relación con la política lo tenemos el 17 de julio de 1928, en la bombilla de San Ángel. Los diputados de Guanajuato invitan al expresidente y presidente electo a una comida. Y entonces esto es una comida de cotidianidad. Por lo tanto, hay entremesa a la mexicana, crema portuguesa de tomate, huevos con champiñón, pescado a la veracruzana, pastel de bombilla y asesinato a los postres, en el cual el cristero aprovecha los postres para dar muerte a Álvaro Obregón. Entonces tenemos como un acto público se convierte en una efemérides importante. Pasan los tiempos, el país se tranquiliza, acaba la guerra cristera y ocupa la presidencia de México Lázaro Cárdenas, quien crea la residencia oficial de Los Pinos, con lo cual en México se abre otro espacio para los actos ceremoniales importantes. Y aquí recuerdo una comida que hace Manuel Ávila Camacho el 23 de julio de 1946, la cual nos refiere Salvador Nova, en la cual se sirve. Y noten el cambio del menú. Crema argentina, suprema de pescado con mayonesa, pollo brincado a la cazadora, antojo mexicano y frijoles en corona. O sea, empezamos a alejarnos de la moda francesa y aparecen los elementos de la gastronomía nacional, aunque de una manera, diríamos, discreta, casi anónima. A mí me llama mucho la atención eso de frijoles en corona, porque lo más que sabemos los del común de los mortales es que son los frijoles refritos chinitos. Desde luego se sustituyen estos platos en francés por una crema argentina, probablemente una crema de pepino, que es muy común en Argentina, y esto que es antojo mexicano. Empieza a entrar y desde luego Salvador Novo nos dice que se bebieron cócteles, vino blanco y tinto, coñac, champaña y agua de Tehuacán. Se empieza a configurar el Tehuacán como paradigma y agua mineral por antonomasia. De nosotros hoy seguimos diciendo me da un Tehuacán para referirnos simplemente a agua con gas. Pero en fin, eso sigue avanzando, pasa la Segunda Guerra Mundial, se estabiliza el país y el 3 de marzo de 1947 en Palacio Nacional, Miguel Alemán nos da esta comida. Crema de pistache, pescado Colbert, que es un pescado empanizado con una salsa al madeira, espárragos gratinados, pavo asado, fruta de la estación y pudín gabinete. Llama la atención que los vinos cambian. El vino blanco es Selecto Concha y Toro de Chile, el vino tinto es Cuna Imperial, lo que sí nunca cambió es el champán. Ese es francés
siempre. Dicen que por algo será. Ahora, a pesar de los nuevos modelos, de todo lo que ha cambiado, el castillo de Chapultepec no se olvida. Sigue siendo el espacio de la gastronomía y la recepción oficial. Y tenemos que, por ejemplo, Adolfo López Mateos, el 5 de octubre de 1963, da una cena en homenaje a Josip Broz Tito, presidente de la extinta Yugoslavia. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? El castillo de Chapultepec dejó de ser residencia de Maximiliano y Yugoslavia dejó de ser país. Y entonces, ¿qué es lo que le ofrece López Mateos a Tito? Crema de nuez, mousse de cangrejo moro y filete Xochitl. Ya no es el turnero Rossini, ahora es el filete Xochitl. ¿Qué sería un filete de pescado enrollado con flor de calabaza en salsa de tomate verde con rajas de poblano? Luego hay baba flambé y los vinos alemanes, que empiezan a ser un vino de consumo en los actos oficiales. Llama la atención la integración de elementos como el filete Xochitl. Unos años después, en la ceremonia del grito del 15 de septiembre de 1968, año dramático, Gustavo Díaz Ordaz decide no hacer cena y se hace un buffet. Vaya buffet. Langosta parisiense, camarones a la criolla, huachinango Belavista, salmón ahumado, jamón de Virginia a la hawaiana, pavo al horno, pechuga de pollo en pipián, lomo de cerdo relleno, galantina de pato, chiles en nogada, chiles anchos rellenos de atún, tamal de cazuela, arroz a la mexicana, huevos aurora, ensalada mixta, corazones de palmito, dulces mexicanos, pasteles surtidos y fruta fresca. Aquí ya tenemos este híbrido en el cual estaría una gastronomía con referentes nacionales, con los platos prototípicos de la comida internacional. Hay un detalle que habría que recordar. Díaz Ordaz también, el 2 de septiembre de 1969, da una cena para 2.800 invitados en Los Pinos. No creo que podamos considerar la cena de la boda de su hijo como un acto oficial de la presidencia, aunque haya sido en Los Pinos. El banquete fue servido por el famoso ambasador, activo entre el 44 y el 86, en el cual este restaurante sirvió consomé verde milpa, langosta bellavista, corazón de filete a la pimienta y helado de mango. Cualquier buena boda de alto nivel hoy en día podría usar el mismo menú. Ahora, en 1972, con una austeridad, Luis Echeverría Álvarez, como presidente, en otro grito, decide dar un buffet mucho más morigerado. El menú es chiles en nogada, pechuga al horno, camarones en escabeche, ensalada mexicana, budín Xochitl y aguas frescas de Jamaica, horchata y chía. Un menú mucho más económico, salvo por un pequeño detalle. Los invitados estuvieron sentados en los patios y en las escaleras en 500 equipales. Me imagino que los equipales no eran mobiliario habitual de Palacio Nacional. Algún costo habrán tenido. En fin, sigue avanzando el cambio y llegamos al año 2000, donde terminan los 70 años de un mismo modelo. Y entra a la presidencia Vicente Fox y aumentan las recepciones oficiales con motivo
de visitantes extranjeros y cambia la gastronomía. La mayor parte de los actos de los Fox fueron en Los Pinos y se caracterizaron por incluir habitualmente elementos de la gastronomía nacional, desde fondos de alcachofa rellenos de cabuches, pescado xóchitl, filete de res a los 3 chiles, filete de robalo empapelado en tamarindo, pechugas de pollo envueltas en salsa filo con queso de cabra al chipotle, pescado el dorado en hoja santa, helados de mango. El menú de la famosa cumbre de Monterrey en Nuevo León, el marzo de 2002 fue el siguiente: corazones de alcachofa con langosta a la vinagreta de mango, filete de res en salsa de mostaza con esencia de chile ancho y pastel de almendras. Y la cena, crema de morillas, dorado en hierba santa y rosca de higos. Como ven, el cambio en la gastronomía, en los actos oficiales, nos permitiría interpretar qué es lo que sucede. Buen ejemplo de esto es el menú de la comida que ofrece Barack Obama a Felipe Calderón y Margarita Zavala el 19 de mayo de 2010. El menú es una joya como pastiche bellísimo. Jicama with oranges, grapefruit and pineapple. Earl Green ceviche of Hawaiian Opa. Oregon Wagyu beef in Oaxacan black mole. Black bean tamalón, grilled green beans, chocolate cajeta tart y marshmallows. Y lo curioso es que se sirven vinos de California. Solo que los 3 vinos de California corresponden a la casa de Ulises Valdés, que había nacido en Michoacán y había emigrado a Estados Unidos, Herrera, que era otro emigrante mexicano, y Mom Napa Carlos Santana Brut, nuestro guitarrista jalisciense integrado a Estados Unidos. O sea, este menú es un ejemplo muy claro del simbolismo que puede tener una comida oficial simplemente por la combinación de los elementos que se escogen. En el gobierno de Peña Nieto dio 27 recepciones, la mayoría de ellas en Palacio Nacional, solo una en Los Pinos a Obama, y en ella sí ya era muy claro que la comida era una muestra para lo que sería proyectar gastronomía mexicana de alto nivel, selecta en estas comidas oficiales. En la comida para los Reyes de España hay degustación de ceviches, de atún, de callo de hacha y de pescado blanco, palmitos con mango y aguacate, crema de hoja santa con queso de cabra, pescado a la veracruzana, biscotti de plátano, caramelo y crema batida y crème brûlée de mamey. O sea, qué lejos están a aquella distancia de Maximiliano con esto. Obviamente llegamos a nuestros días y la comida sigue teniendo un valor ideológico. En la comida para 100 invitados se han reducido mucho los números de invitados, con el cual López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller dan en la toma de posesión el 1 de diciembre de 2018 en Palacio Nacional. Se sirve ensalada de calabazas criollas en cama de pipián, crema de huitlacoche, costilla en salsa de achiote con esquites y molote, y dulce zapote negro con nieve de mandarina, y dulce de calabaza de Castilla con crema montada de vainilla y garapillados. Simplemente aclaro, la calabaza de Castilla se llama así,
no porque sea originaria de Castilla, sino porque fue una calabaza que le gustó mucho a Isabel la Católica y desde entonces se llamó calabaza de Castilla. En este descenso del significado de lo que es el menú, tenemos la conmemoración de los 200 años de la independencia, donde en la comida ya no hay distinción entre la cotidianidad y el acto celebrativo. Una comida para 200 personas en la cual se ofrecen tacos al pastor, tamales, tlacoyos, tostadas y pambazos. Para hacer una comida que celebra los 200 años de independencia, con 200 invitados nada más, creo que hemos llegado a la cotidianidad. Creo que entonces revisar la comida desde una perspectiva de un signo cultural nos da una dimensión que nos permite identificar lo que hay detrás de un hecho, de acuerdo, nutricional, biológico, pero también un hecho político, social, ideológico, que pone en relación la actividad individual con la actividad colectiva, lo cotidiano con lo celebrativo, con lo que está marcado por un significado especial. A partir del discurso gastronómico, las referencias o la representación de comidas se puede establecer indudablemente una relación con el contexto social presente o histórico que hace referencia al acto social, pero que implica también ideas y sistema de valores. Muchas gracias.